de la ciudad de Villa Ángela, trabajadora social también. ¿Qué tal? Buen día, Melina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Sergio. Buen día a tu equipo y a toda la audiencia. Bueno, un gusto tenerte en este nuevo año, sí, por segunda vez en el programa, para charlar un poco de cómo está la situación en el sudeste. Supongo que están un poco contentos después de la lluvia del día de ayer. Sí, la verdad que todos pedíamos un poco de agua. Lo que sí acá, creo que como en varias localidades llovió mucho y todo junto. Recién hoy se empezó a notar el correr del agua por las calles. Ajá. Gracias a Dios ya están las calles en condiciones de ser transitadas al menos. Claro, fue muy de repente el milimetraje, digamos, en muy poco tiempo, ¿no? Sí, acá se largó con todo cerca de las 11:30 de la mañana y Ujú. hasta las 15:30 y tuvimos en lugares 150 milímetros. Bueno, está bueno que lo digas, Melina, porque bueno, algunas de las noticias que circulan por allí dan a conocer que en Villa Ángel y en otras localidades vecinas también la lluvia era de 60 o 70 milímetros, pero claro, tiene que haber sido en un determinado horario, pero después continuó y por eso no aparece hoy en la información, al menos oficial, ¿no? Sí, por ahí eso hay que tener en cuenta, la hora en la que se suben a las redes Ujú. las cantidades de milímetros, Sí. porque los primeros anuncios sí eran de 30, 40, en algunos 50, pero Ujú. después ya pasado el mediodía aumentó bastante. Melina, y bueno, más allá de esto que vos decís, del impacto que ha tenido la lluvia, por otro lado supongo que trajo algún beneficio porque se viene sufriendo en el último tiempo sequía, ¿no? En gran parte de la provincia del Chaco. Bueno, el sudeste no es la excepción, por ahí va a los extremos, pasa algo como esto que llueve demasiado y después hay meses donde no cae ni una gota, ¿no? Sí, gracias a Dios, ayer informó el encargado del SAME Ujú. que el reservorio de Villángela pudo recaudar bastante caudal de agua Sí, y bueno, vamos a tener para un tiempo de reserva. Así que claro. eso es buenísimo, teniendo en cuenta que acá en Villángela el tema de agua es fundamental. Muchos barrios de la Ujú. periferia del centro de la ciudad, digamos, Ujú. tienen esta problemática continua, que es la escasez del agua para consumo, para uso personal, para uso familiar. Los barrios se ven muy afectados. Y además, Melina, porque en el último tiempo Villa Ángela, como la mayoría de las localidades, ha crecido exponencialmente, ¿no? Y entonces como que siempre faltan cosas por hacer, digo, en cuanto a obras, en cuanto a seguir Sí, llevando el mira, agua, los Sergio, servicios esenciales. lo que siempre hablamos es la falta de planificación. Mm. No hay una planificación urbana en cuanto a la población, al crecimiento habitacional, digamos. Crece muy rápido la cantidad de población y Ujú. la planificación queda atrás. Después tenemos barrios que no tienen acceso a agua, que no tienen acceso a un ripio, que no tienen Sí. acceso a luz. Entonces, todo eso genera aún más problemas para la ciudad. Melina, ¿y cuál sería la solución a ese problema puntual que vos decís? Porque esto lo escucho también en muchos funcionarios decir de otras localidades que la falta de planificación en los últimos tiempos ha llevado a que hoy se vean desbordados, ¿no? Cuando suceden fenómenos naturales de este tipo, por sequía, por inundación, al no contar con los servicios esenciales, son esos lugares los más afectados o son esas poblaciones vulnerables las que se ven impactadas de manera directa. Yo creo que tiene que ver con sentarnos todos juntos, todos los representantes de las diferentes áreas y Mm. trabajar en conjunto. Obviamente tiene un beneficio a largo plazo, implica mucho trabajo y por Sí. ahí muchos gobernantes no quieren asumir el costo político porque obviamente va a sobrepasar sus mandatos el Mm. resultado. Pero Sí. es sumamente necesario para la población que tengamos eso, Claro, que podamos y en contar el con una último tiempo planificación. se sumó Melina en Villa Ángela, por allí, bueno, una de las problemáticas es la falta de vivienda, ¿no? Digo, pero más allá de las últimas que se fueron construyendo, después también hay construcciones del ámbito privado, personal de muchas familias que fueron comprando su terreno, fueron, como quien dice, ocupando esos lugares, y también allí faltó como la planificación, ¿no?
Exacto. Nosotros acá estamos trabajando desde el consejo en ver la forma de que cuando una persona venga, te hablo de las personas que vienen a solicitar la Ujú. autorización para la construcción de una vivienda, Sí, que cuando construyan, cuando vengan a solicitar la construcción, ujú. porque también pasa que muchos vienen a solicitar cuando ya está hecha la construcción, Sí, pero que se adjunte a ver un estudio en donde se pueda hablar con SAMEP, con CETEP y ver si a ver los servicios van a llegar hasta ahí. claro. Porque la realidad es que terrenos hay en la mayoría de las Sí, localidades, hay sí, sí, sí. espacio. Ujú. Pero el tema es la planificación de que lleguen los servicios hacia esos terrenos Ujú. y de que las condiciones estén dadas para que sea de la mejor manera. Acá tenemos un barrio que venimos trabajando hace un montón y pudimos hablar con Nación y con provincia para que llegue el agua potable, pero hay que hacer un reajuste en cañerías de 3 barrios más para que llegue agua a ese barrio. Imagínate la magnitud, hay que cambiar cañerías de más de 30 años. Claro, es un Es, presupuesto enorme, ¿no? impli- es un presupuesto enorme y es dejar a 3 barrios más sin servicio mientras se construye. No, es mucho el costo que tiene la falta de Sí. planificación. Bueno, María, yo no sé por qué será, pero me parece que hace mucho tiempo esto se venía dando casi de manera metódica, te diría, y rutinaria, de bueno, se necesitan viviendas, se gestiona, se construyen y se las entregan y después, bueno, se ve qué se hace con el tema de los servicios, ¿no? Y es un doble trabajo, un doble costo y es arrancar de cero. Tal vez tenga que ver con esto que vos decís, ¿no? Planificarlo de antemano tiene un costo político, incluso tal vez sobrepase a una gestión o a dos gestiones de un gobierno, depende la hora o la magnitud, para poder concretar y hacer esto como se debe, ¿no? Exacto. Vimos acá en Miguel Ángela muchísimos barrios que fueron entregados a los propietarios, Mm, se celebró, el pueblo se puso muy contento, pero a la larga teníamos colas acá en el municipio de gente reclamando que no tenían agua, que claro. no tenían acceso a luz y era todo por la falta de planificación. Ujú. O sea, tenían la casa pero no tenían los servicios. Claro, sí, sí, sí. Por eso te digo, eso es algo habitual, ¿no? Y algo que habrá que corregir y bueno, y solucionar lo que ya está, que como vos bien decís, ahora quién va a tomar la responsabilidad, y más en un momento como el que estamos viviendo, es difícil también, Sí, se complica bastante, pero es lo que el pueblo necesita, ¿no? Ujú, que haya gobernantes que gobiernen literalmente para el pueblo, ujú. no ya para partidos políticos ni para un mandato, sino que tengan proyección a futuro. Melina, y en esto que estás hablando vos de los mandatos, de las proyecciones a futuro y demás, contanos un poco cómo está la gestión o cómo la ves vos a la gestión del actual intendente allí en Villa Ángela, las cosas que se van haciendo, bueno, cómo se encuentra el parque automotor, veíamos días pasados que habían adquirido una nueva máquina allí para el municipio, eh, cómo está yendo según tu óptica, ¿sí?, la gestión del Ejecutivo. Mira, para mí el gobierno este año está retomando un montón de actividades que por ahí se quedaban olvidados o no se hacían el año pasado por el tema del COVID, que eso es fundamental porque Villa Ángela necesita mucho mantenimiento y como lo hablamos al principio, creció de una manera muy rápida y muy exponencial, entonces es Sí. necesario que las obras continúen para que Ujú. podamos llegar a mejorar la calidad de la mayor cantidad de vecinos. Hace poco se hizo la compra de una motoniveladora Ujú. que fue autorizado por el Consejo la compra directa en su totalidad. El Consejo aprobó la compra de esta maquinaria que va a beneficiar a los vecinos. Estamos hablando de una motoniveladora que la idea es que la utilicen para mejorar las calles Sí, que están necesitando bastante. Tenemos en el municipio otra motoniveladora, pero está en reparación en Santiago. ujú. No sé qué desperfecto tuvo el motor y bueno, como la empresa de allá se tuvo que enviar allá a hacer la reparación. Sí, 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 Eso sí. también creo que es necesario tener en cuenta. Siempre que se compre algo que sea
en el caso de que se dañe, que se lo pueda reparar acá, viste que por ahí se compran maquinarias que son de China y bueno, Claro. los repuestos. Sí, sí, y después no tenés quien te las arregle en el lugar, ¿no? Que es un problema no solo del municipio, digo, está pasando a la última etapa también, que por allí todos los vehículos, la mayoría que son nuevos, que son importados o electrónicos, como que en el interior falta casas especializadas para que puedan arreglarlo y tenés que recurrir o a la capital o en definitiva a otra provincia y bueno, al municipio le pasa exactamente lo mismo. Exacto, exacto. Yo siempre digo, o sea, imagínense el municipio como un hogar, Mm, pero bueno, sabemos que es otra magnitud, ¿no? claro, Por eso nosotros decíamos estos días que para nosotros es muy importante y es un logro y un orgullo poder ser parte de la compra de esta herramienta de trabajo. Es como en tu caso cuando puedes comprarte una heladera, por ejemplo, de claro. contado Ujú, y te ahorras un montón de intereses y a sí. un buen precio. Entonces esa alegría generó. Esperemos sí y vamos a estar ahí Ujú. como quien dice controlando de que se utilice en beneficio de los vecinos y de que no haya excusas para que las condiciones de las calles de Villanfla estén mejor. Melina, en el último tiempo, no sé exactamente porque no estoy viviendo en Villa Ángela, pero cada vez que me tocó ir, siempre uno ve las obras y dentro de esas obras el tema de asfalto, ¿no? Que muchísimas cuadras se han pavimentado, otras se han repavimentado, se las han arreglado porque ya estaban deteriorados por el lapso del tiempo. Y no sé en lo que va de la gestión cuántas cuadras nuevas de asfalto se hicieron y las que están todavía en proyección. Mira, hace 2 sesiones el Consejo autorizó Mm, 32 cuadras de pavimentos nuevas. mirá vos. Así que eso se va a realizar con gestión municipal, con fondos municipales. Sí. Y el intendente la otra vez comentó que está pensando también en agregar más calles de asfalto en el inicio de las aperturas de las sesiones. Así Ajá. que esperamos que así sea. También hay calles que quedaron a la espera, digamos, de provincia que había prometido que iba a hacer unas cuadras de asfalto para un par de instituciones educativas de acá de la localidad. Ajá. Pero bueno, se fue postergando el inicio de esa obra, pero creemos que ya van a arrancar. Ujú. Y eso también es importante, Melina, porque si bien tiene un costo mucho más elevado que tal vez arreglar la calle o poner ripio en cada una de ellas, el asfalto le da un salto tremendamente exponencial a la ciudad, ¿no? Le da otra calidad, ya sea en el barrio, en cualquier lugar donde se pavimente una cuadra al menos. Sí, el asfalto le trae vida al Mm, barrio, al vecino, que en tu cuadra haya asfalto ya es otra la cosa. ujú. Se nota muchísimo que el vecino empieza a arreglar su casa, que la empieza a poner más linda. Eh, las escuelas, ni hablar, es primordial que todas nuestras escuelas acá en Villanfila puedan tener por lo menos el acceso por asfalto, teniendo Sí. en cuenta eh, el tiempo que perdimos en educación Ujú. y que los niños tienen que estar en la escuela. Y esto que vos decís de la conectividad, ¿no? Porque al crecer tanto una ciudad, porque Villa Ángela ya es una ciudad, sí, una de las más importantes allí en el sudoeste, es necesario también esa conectividad, digamos, de de todos los lugares, ¿no? De este a oeste y de norte a sur, que por allá te quedaba casi solo encasillado en la parte céntrica y el asfalto era muy relegado hacia las afueras. Exacto, lo que se está tratando de hacer es que haya conectividad en todas las arterias principales, por lo menos de la ciudad, Mm, para que se conecten. sí. Melina, y cambiándote un poco de tema, ¿cómo está la situación sanitaria hoy por hoy allí en Villa Ángela? ¿Cuáles son los números reales de casos positivos? ¿Cómo se encuentra el sistema sanitario? Que ustedes, bueno, manejan un poco más de información allí con las autoridades del hospital también, de cómo están viviendo Sí, este proceso, ¿no? mira, el parte oficial todavía no lo chequeé yo, Ah, pero la situación sanitaria acá está muy complicada.
Sí. Tenemos un aproximado de 200 casos activos. Hace poco tiempo fue noticia de la ambulancia nuestra chocando Sí. en una localidad vecina, la única ambulancia que ¿Qué teníamos. tenía? Creo que la última vez lo hablamos, tenemos una sola ambulancia en Venezuela que hace los viajes Sí. y el resto se pide ambulancia a una localidad acá vecina para que de alguna manera, queda feo que lo diga, pero socorra a nuestro hospital cabecera. Y la verdad es que es lamentable. Sí. El gobernador estuvo en octubre del año pasado, le solicitamos que por favor vea la forma, él anunció que iban a comprar ambulancias a la provincia, Sí. y le pedimos que por favor vea la forma de que por lo menos una ambulancia nueva tenga Villa Ángela para el respaldo de la que estaba funcionando, y hoy nos encontramos sin ambulancia. Claro, o sea que si tienen que hacer algún traslado por alguna emergencia, algo, tienen que recurrir a alguna localidad vecina para que le presten una ambulancia. Exacto, la verdad lamentable porque en el momento que nos encontramos como sociedad, Sí. donde todo el tiempo nos están dando recomendaciones de cómo cuidar nuestra salud, de que es primordial, un montón Sí. de cosas, nos damos cuenta que lo básico no tenemos. Seguimos sin medicamentos básicos como ibuprofeno, como paracetamol en el hospital, seguimos sin ambulancia. O sea, vos hoy tenés una fractura, acá no tenemos para hacerte rayos, sí o sí te tenemos que derivar. Hace poco una mamá, el nene se le cerró la puerta Sí. y le cortó el dedo. Y para hacerle los rayos lo tuvieron que llevar hasta Saspeña. De Saspeña lo tuvieron que traer y hacerle el diagnóstico. O sea, estamos pagando un viaje a otra localidad, 100 Sí. kilómetros de acá, para una simple placa. Mirá vos. Con lo que implica movilizar la ambulancia. Dejemos de lado el gasto, digamos, Sí, 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 pero no, esa no. ambulancia O sea, se puede entiende ser el vital punto para una a qué persona. haces alusión. O sea, no estás hablando del gasto por este caso, sino que estás dando un ejemplo de cómo un hospital tan importante como el de Villa Ángela, que es cabecera allí de toda la zona, está transitando por una situación de crisis. Sí, exactamente. Nosotros le enviamos varios correos a la ministra pidiéndole por favor que vea y remarcando sobre todo la importancia de Sí. contar con una ambulancia, porque es crucial en el momento que una persona tenga un accidente. Sabemos que son segundos a veces lo que pueden o no salvar la vida de una persona, y nosotros no podemos tener una persona accidentada y ver de dónde sacamos una ambulancia para trasladarlo. Es inaudito, o sea, es una locura que estemos hablando en el año 2021 de que un Sí. hospital cabecero no cuente con una ambulancia. Y además de la ambulancia, ¿cómo se encuentra la institución, Melina, allí? Me refiero al hospital, ¿no? ¿Está con las condiciones óptimas, digamos, de trabajo o también le falta de todo un poco? Y le falta de todo un poco. Está en estado lamentable, o sea, tenemos... Sí. La verdad me duele un montón porque hay profesionales que están dando la vida ahí, Sí. que están sacando recursos de sus bolsillos, que están por ahí a donativos de la comunidad, y la verdad tenemos un estado ausente en cuanto a salud. Qué extraño es esto, Melina, ¿no? Porque se supone, ya sabemos que hace mucho tiempo la salud, la educación y bueno, los pilares fundamentales que debería tener una sociedad han sido dejados de lado por distintos gobiernos, más allá del color político, y que cada vez que vos querés solucionar algo, lo que terminás haciendo es solo parches, porque una solución estructural no podés hacer porque va a demandar muchos años, mucha inversión, y a esto encima le tenés que sumar este contexto tan particular que vimos de crisis económica, inflación y además el tema de la pandemia. Pero es lamentable, como vos decís, que en pleno siglo XXI estemos hablando de la deficiencia en el sistema de salud, ¿no? Exacto, yo creo que va a llegar el momento, esperemos como pueblo argentino que tengamos gobernantes que le interese realmente el pueblo y que paguen ese costo que estamos hablando político, y que realmente refuercen las estructuras y los pilares de nuestra sociedad.
Sí, porque no podemos seguir en estas condiciones. sí, por eso te digo, la verdad que desde ese lugar es muy doloroso y muy triste porque no solo pasa allí en Villa Ángela, sino en gran parte del país, ¿no? Uno mira o ve el tema del sistema sanitario en general y está prácticamente, te diría que destruido, ¿no? Más allá de lo que se pudo hacer el año pasado, que es muy poco, pero bueno, como vos decís, los cambios profundos no se pueden hacer de un día para el otro. Y no, y no, pero hay que ver la forma, bueno, si se van a hacer parches, que por lo menos Mm, sean duraderos o que sean buenos parches, claro, porque por ahí se colocan parches que duran nada sí. y estamos peor que lo que estábamos antes sin ese parche. Entonces, yo creo que falta nuevamente planificación, que Ujú, falta un trabajo en conjunto. Por sí. ahí se toman muchas decisiones, te digo de lo que yo veo, ¿no? Ajá, Desde una oficina o desde dos o tres personas y sí. no se involucran los actores principales o la gente que está capacitada o que está por lo menos en el área para consultarle cuál sería la mejor solución o cómo sería. Ujú. Yo creo que las soluciones desde una oficina ya no deberían existir más. Y esto es peor lo que estás diciendo, ¿no? Porque estamos hablando de determinadas áreas que se han creado y que existen, pero que en realidad después terminan siendo no miradas o consultadas, porque en realidad una o dos personas, o tres tal vez, son las que toman las decisiones, lo que al parecer de ellos estaría bien. Exacto. Yo creo que cada persona si se perfecciona en un área es Mm, por algo. O sea, si yo tengo que construir mi casa, yo puedo tener el diseño de cómo quiero mi casa en mi imaginación. claro. Pero si yo contrato un arquitecto, va a saber decirme en dónde poner cada pared, Ujú. si me conviene o no la pared que yo quiero colocar. Sí, sí, sí. Para algo él se preparó, digamos, y tiene mayor conocimiento del que yo puedo llegar a tener. Sí, Entonces es por algo es profesional, importantísimo digamos, ¿no? consultar al profesional. Ujú. Melina, bueno, este año la situación económica no ha mejorado mucho el año anterior. Seguimos en plena crisis de pandemia, tal vez un poco mirando, no sé si asustado o no, diría, depende de cada uno también. Sí, con poca responsabilidad social y colectiva en cuanto a cuidado y demás, que vos bien lo mencionabas allí, y que esto sucede en el país en general, pero bueno, con las nuevas cepas del COVID que están existiendo, con los nuevos contagios que se van multiplicando aquí en la provincia y fuera de ella también, supongo que hay como, no sé cómo decirlo o cómo tomarlo, pero un grado de preocupación para saber qué medidas adoptar o qué hacer, ¿no? Porque acá ya depende no de las autoridades, sino de cada uno de nosotros, que parece que todo este tiempo no sirvió para mucho, la concientización ni lo que hemos vivido. Exacto, yo creo que hubo mucho Mm, descuido, digamos, de la comunidad. sí. Podemos tener los mejores profesionales, pero si nosotros no tomamos la actitud de cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestra familia, es Mm, complicado. sí. Eh, la responsabilidad social también es fundamental para que nosotros podamos salir adelante. Mm, Podemos vacunarnos todos, pero si no nos cuidamos, ya vimos que muchas personas vacunadas, incluso con la segunda dosis, tuvieron serias consecuencias con la enfermedad. claro. Sí, sí, por eso te digo, ¿no? Y además porque el tema de las vacunas viene en un proceso bastante lento, porque no depende tanto de las estrategias que aplique un gobierno para poder distribuirlas, sino que acá depende de los laboratorios, ¿no? De cuántas dosis envíen y de ahí después cómo se reparte a cada una de las provincias del interior respectivamente. Exacto, siempre que hablamos acá con la comunidad, le decimos que la vacuna puede llegar o no, en el caso cuando todavía no teníamos vacuna acá en la localidad, Ujú, pero que es fundamental que ellos se cuiden. Haya o claro, no haya vacuna, el cuidado es necesario. sí. Melina, y bueno, este es un año que no se sabe qué va a pasar, si va a haber elecciones o no, pero supuestamente en teoría, y si las condiciones acompañan y todo lo que estamos hablando, tal vez van a existir las elecciones legislativas. ¿Cuál es un poco allí tu mirada en esto? ¿Se tiene que realizar? ¿Hay que posponerlo? ¿Qué crees que debería ser o sería lo mejor, ¿no? Mira, es complicado porque yo creo que
el pueblo tiene que ejercer su derecho y elegir sus autoridades, pero también teniendo en cuenta la situación sanitaria que vivimos, si van a garantizar unas elecciones que no pongan en riesgo la salud de las personas, Sí. creo que no habría inconveniente con que se realice. Mm, claro, habrá que ver eso, ¿no? Melina, Exacto. y proyectos y cosas que estés trabajando para el municipio para este año? Nosotros seguimos acá trabajando bastante fuerte con el emprendedurismo local. Ujú. Apostamos al villangelense, a sus talentos, Sí, a sus ganas de salir adelante, y la verdad que la pandemia nos dejó varios profesionales sin trabajo. Eso quiere decir que no tenían la posibilidad ya de llevar alimentos a sus hogares, entonces buscaron otras alternativas, no se quedaron esperando que una ujú, solución caiga mágicamente de algún gobierno, sí, sino que empezaron a activarse. Entonces nosotros los estamos acompañando, estamos organizando una feria emprendedora para la localidad de Villángela, ujú, en donde vamos a tener eh, a los emprendedores, artesanos, artistas, feriantes de la localidad mostrando su producto. La idea es generarle una vidriera donde sí. ellos puedan mostrar lo que hacen y puedan dar Mm. a conocer sus productos. Mirá vos. La verdad que está muy bueno, ¿no? Porque es una oportunidad y una posibilidad para muchos allí de que puedan mostrar lo que hacen y bueno, y también poder subsistir en un momento muy complejo de la economía del país. Exacto, la economía está muy complicada, pero lo importante es no quedarse. Ujú. Creo que ya el pueblo argentino demostró que puede salir de todas las crisis que le vengan contra Sí, él. La verdad que yo siempre digo, somos como el fénix, buscamos la forma de resurgir aún de la ceniza, pero siempre salimos adelante y mejor que antes. ujú. Y además porque lamentablemente venimos acostumbrados, ¿no? Desde hace muchas generaciones de pasar por estas etapas de crisis constante, te diría, más que estabilidad. Sí, venimos bastante golpeados, pero lo importante es que venimos golpeados pero no derrotados. Así Claro, que mientras tengamos fuerza vamos a seguir para adelante y vamos a seguir ayudando en lo que podamos ser útil. tal cual. Bueno, Melina, te agradezco muchísimo por tu tiempo, un gusto haber charlado con vos para saber un poco cómo están trabajando allí en Villa Ángela, cuál es la situación. Bueno, ha sido muy clara en cada uno de los ejemplos que nos has dado, así que un gusto, ¿sí? Solo agradecerte y como siempre estamos a tu disposición. No, muchísimas gracias a vos, la verdad que es un privilegio poder estar charlando, fue muy ameno y Ujú. espero poder seguir siendo útil para ustedes. No, por favor. Muchísimas gracias a toda la audiencia también. Dale, Melina, que tengas buen día, ¿sí? Un abrazo. Un abrazo, buenos días. Bueno, allí estábamos entonces en comunicación telefónica